Mi hermano los Exactamente. veíamos, pero Sí, yo habré sí, sí. tenido, no sé qué, 3, 4 años. Claro. O sea, pero me acuerdo. Tengo muy buena memoria, Claro. la verdad. Así consciente Entonces, como tú el 90, ¿no? Que ya lo viste completo, para mí fue el 82, el primero que ya le puse 82, atención, que ya lo vi consciente, que en el colegio, porque era en España, ya con mi amigo Pancho Moreno, nos llevábamos esas radiecitos que tenían un audífono, no sé si algunos de Sí, ustedes sí, se sí, claro, acuerdan, claro. ¿no ve? Para que no Sí. los pesque el profesor Me acuerdo. escuchando los partidos de Claro, Alemania, sí, sí, sí. porque aquí eran en la mañana y estábamos en colegio, ¿no? Claro, Entonces, claro. yo incluso llegaba a chacharme. ¿Qué tal esa? A pedir permiso, a hacerme el enfermo, eso. para no chachar, no pedir permiso legal, ¿no? Así al profesor que me siento mal. Y él, que era alemán, claro, tienes que ir a casita a ver partido de nuestra selección, ¿no? Ya anda, no por no decir nada, anda de una vez, pero última vez, y más vale que ganemos. Y perdimos 3-2 contra Argelia. 2-1, sí, 2-1, perdimos 2-1 me contra acuerdo, Argelia. claro, empezó O sea, perdiendo ese para eso me mundial. falté al colegio. O sea, sé que empezó perdiendo ese mundial además. Sí. Sí. Kencha, ya, qué Kencha. Pero llegamos a la final, pero ya vamos a llegar a eso, ¿no? Porque explicaremos sí. un poco la estructura, ¿no? Sí, Y bueno, después- en realidad, a ver, de acá es de donde viene todo el tema futbolero, ¿no? Así que lo que tenemos que hacer en este primer capítulo es empezar con Uruguay 30. Para Correcto. todos los amigos que nos ven, a ver, generación Z, ¿cuál es la última generación? La Z, ¿no? ¿O cuál es? ¿Una más? Porque cuando vos les hablas del Mundial, digamos 86, 90, incluso USA 94 cuando Bolivia fue, te dicen, no, pero qué viejo, ¿no? ¿Qué mundiales más viejos? O sea, hay gente que en realidad no concibe el fútbol antes de 2006, 2010. Exacto. Entonces, para todos ustedes, decirles que todo este business que es la Copa del Mundo y FIFA y el negocio, gran negocio que es, comenzó de la forma más bonita, más linda y obviamente como todo negocio empezó pues desde abajo, Casi ¿no? inocente se podría decir. Sí. Obviamente, seguramente tenían ya intereses, digamos, obviamente económicos, porque era Jules Rimet el presidente. Correcto. Así se llamaba la copa anterior a esta. La anterior copa, claro. Entonces, todo había empezado en las Olimpiadas del 24 y del 28. Correcto. En donde la FIFA junto con el Comité Olímpico empezaron con este tema de los torneos mundiales. Correcto. Fue torneo mundial porque se daban Europa y Sudamérica. Exacto. Porque creo que antes solo era Europa. Claro, porque eran básicamente las únicas competencias grandes, si vale el término, donde se juntaban los continentes, por eso también los 5 anillos de las Olimpiadas, por si acaso, para quienes no lo saben, cada anillo representa un continente, ¿no? Pero el 20 creo que no hubo sudamericanos en el torneo de fútbol. Recién el 24, no, recién el 24 en París, exacto, en París, correcto. y luego en Ámsterdam. Ahí En ganó Ámsterdam Uruguay. 28. Nuevamente digo, ambos ganó Uruguay. por eso, exacto. Sí. Por eso digo, para las nuevas generaciones, Uruguay era la Argentina y Uruguay siempre han sido futboleros. Correcto. Pues es sorprendente. Por más que Inglaterra inventó el fútbol, no, sí, ellos lo llevaron al nivel que vemos pero ahora exacto, también, los que fanáticos. realmente fueron los embajadores, los intérpretes, ¿no? Si hablamos de derechos, ya que aquí hay la polémica de la banda de covers, de la banda de, ¿no? Entonces Argentina y Uruguay son tributeros, pero los mejores, los que han compuesto el fútbol son los ingleses. Que por cierto, los ingleses no entraban a los mundiales. Exacto. Por serlos como eran muy así, nosotros somos los inventores, ¿Dónde no se metían eso, en torneos? ¿no? Ustedes solo hacen tributos. Entonces, Argentina y Uruguay, el primer campeón, ¿no? Solo hacían un tributo, pero lo interpretaban de una forma magistral, tanto que el compositor se puso celoso y ni siquiera fue. Mira, qué interesante. No iba. Y Uruguay y Argentina eran eso es lo sorprendente de esta etapa del fútbol, ¿no? Que eran los menes del fútbol a nivel mundial. Totalmente. Uruguay gana el 24 y el 28. Correcto. Ahora ya llegan a la final en 1930. Exacto, ¿no? exacto. Ahí gana la primera final del mundo a la Argentina. ¿Vos qué piensas respecto Uruguay a eso? le gana a la Argentina, claro, ¿no? Correcto. Sí. ¿Vos qué piensas de las 4 copitas que se pone Uruguay? ¿Sabías? ¿No? Sí, correcto, claro. Creo que la FIFA le ha mandado a sacar. Sí. La verdad que, mira, o sea, si tú pones técnicamente no es parte del Mundial FIFA, entonces la FIFA no lo va a autorizar. Pero si vemos en cuanto a mérito, yo estaría de acuerdo. Pero a ver, ¿cuál es tu posición? ¿Sí o no? Entonces, ya, ¿por qué te has ido al medio? Como buen diplomata. Claro, por favor, esa diplomacia. Mira, se dio cuenta. Claro, ni chicha ni limonada.
La verdad que yo haría 2 rankings paralelos, ¿no? Porque nada, señor. O sí o no, ya por sí o por no. Este no va a dejar que me zafe. Uruguay, ¿no? Uruguay, 4 copas o solo 2. Porque recordemos a los que no ubican mucho que Uruguay es bicampeón solamente. Ganó el 30 y ganó el 50, el famoso maracanazo. El maracanazo, correcto. Ay, 4 o 2. Bueno, tomando en cuenta la mafia que es la FIFA, yo le daría 4 a Uruguay. Yo pienso que se la merece. Polémico. Yo se la merece porque escuchando. además por pioneros, por innovadores y pioneros, porque ellos fueron los primeros y creo que a eso hay que darle mucho crédito. Sí, yo también, sabes que pienso que las 4 de Uruguay son bien ganadas, porque eran torneos mundiales que se jugaban en las Olimpiadas. Exactamente. ¿no? Sí. De hecho hay pruebas, hay un montón de material en YouTube. Sí. Hay pruebas donde la FIFA avala esas dos primeras copas como torneos oficiales. Correcto. Ahora les han hecho quitar eso y es la joda que hay, ¿no? Entre argentinos y uruguayos, que los argentinos dicen quítense esas 2. No, eran torneos mundiales y de hecho que eran la selección. O sea, no es que ganaban apenas, ¿no? Les dieron a toditos. Exactamente. Sí. Así que bueno, Uruguay potencia mundial desde un principio. 100%. Bueno, y los argentinos aparte, ellos y los argentinos reapasionados con el tema del fútbol. Porque en el Mundial de Uruguay 30, no sé si ubicas, pero es impresionante el pensar que ya los uruguayos no les dejaron dormir a los argentinos en el hotel. Esa no sabía. En pleno Mundial. O sea, esas mañas futboleras, qué loco que hace un siglo atrás, ¿no? Tú lo ves y es lo más normal. Mira, y nuestros compañeros y amigos, rivales a muerte dentro de la cancha, pero grandes amigos fuera de ella, ya desde esas épocas entonces eran mañudos, si vale el término. Sí, ¿no? claro, sí. Porque la viveza argentina y latina es mundialmente conocida, ¿no? Entonces, reapasionados, porque totalmente. En realidad se llegan a pelear las dos federaciones, la uruguaya y la argentina. Se llegan a pelear así. Por eso no es leyenda, en realidad es cierto eso. Que Gardel se va a, creo que al final del torneo, y quiere como abuenar a la Federación Uruguaya de la Argentina. Él va ahí, ¿no? Y bueno, hay un jugador uruguayo que cuenta que Gardel va y él le pide una canción, que se la cante, y le pide El día que me quieras, ¿no? Sí. Y se la canta ahí. Bueno, pero el tema es que quedaron peleados. La embajada argentina en Uruguay, perdón, la embajada Uruguay en Argentina, la bombardearon, la metieron bomba, no sé qué. Hubieron atentados. Los gauchos, los argentinos, se escaparon en barco después del campeonato. Es súper heavy eso. Wow. Es súper heavy. De hecho, Luis Monti, el jugador argentino, era el crack. El crack, creo que lo apodaban doble ancho por lo grandote que era. Y este tipo jugó la final de Italia 34, para Italia. Y el 30 jugó para Argentina. Claro, correcto. Si en esas épocas podías hacer eso, ¿no? Podía, jugaban a uno y otro. Sí. Creo que eso se acaba en el Mundial del 62 o el 66. Correcto, porque todavía tienes varios casos así, donde selecciones... Di Stéfano iba a jugar para España, pues. Y Puskás jugó también para España. Claro, exactamente. Sí. Leyenda. Entonces, el tema es que en este Mundial, este Luis Monti fue amenazado. Fue amenazado por la mafia italiana. Dicen que fue la mafia italiana, para que después se vaya a la Juve y juegue para il Duce. Exactamente. ¿No? Sí. Entonces, era súper bueno, loco. Y es el próximo mundial, ya vamos a llegar a él, pero para cerrar un poco el del 1930, un dato curioso que se va a repetir, ¿no? Y te acuerdas cuántas finales, el que metió el primer gol terminó perdiendo. Han sido dándole la vuelta al marcador. Y esta no fue ninguna... remontadas. Exacto, remontadas, ¿no? Entonces empezaron por Argentina empezó y lo remontó Uruguay. Sí, y eso vamos a ver. Sí, ¿no? En el segundo tiempo. Exacto. Claro. Exacto. De hecho, hay una entrevista súper linda que yo he visto, la verdad, ahora preparándome y estudiando para este podcast. Hay una entrevista con, creo que es Cavallo, ¿puede ser? Creo que es Cavallo, un viejito ya que uruguayo que jugó la final el 30 y se murió en los 90. Zagallo, ¿no? No, Cavallo. Y él cuenta y dice, perdón, es argentino. Claro, es argentino. Y él dice, los uruguayos nos ganaron de guapos, porque nosotros como decimos aquí, nos remeamos el segundo tiempo. O sea, dice que el segundo tiempo entraron así, asustados por las amenazas, porque Luis Monti
le amenazaron a la familia. Claro. Es súper heavy. Claro. Entonces, por eso sorprende que un siglo atrás ya haya habido, digamos, Exacto. ese folclore futbolero, ¿no? Así que es Exacto. tan heavy. Es algo malo Y también. decimos ya haya habido, porque claro, empezamos diciendo, bueno, era más inocente, no era tanto el negocio que conocemos ahora la FIFA, y vamos a hablar de eso también, no es ningún secreto que hay mucha mafia dentro de la FIFA, como en cualquier negocio grande, ¿no? Ya no tienes ese fair play del que tanto se habla, ¿no? Entonces, pero ver que ya en ese entonces ya habían todas esas intrigas, y vale el término, Sí. ¿no? Entonces, Che, de hecho, Bolivia va a ese mundial. sí, por supuesto. Bolivia va, y mira, va yo invitado, sí. tengo en este gráfico que yo leía, salía la foto del equipo de Uruguay, del equipo de Bolivia, y habían entrado en sus poleras con una letra en cada polera de cada jugador que decía Uruguay. Pero la foto que sale en el gráfico debe ser que el que tenía la U se habrá salido o algo, porque después la vi completa yo. Claro. Pero sale como Uruguay, o sea, Uruguay, digamos. Re chistoso. Parece que hicieron eso para ganarse al público. Claro. Nada, 10-1, no sé Claro, cuánto les dieron. Goleadas, ¿no? Sí. Goleadas. Sí, no, tremendo. Pero bueno, fue por invitación eso, aparte, ¿no? Exacto. No hubieron eliminatorias, nada. Exacto. Por eso cuando ya fuimos por mérito propio, era el 94, el primero que vamos por mérito propio, vamos a hablar mucho de eso en su momento, ¿no? Pero de hecho, lo loco es que las selecciones europeas se venían en barco. Sí, exactamente. 3 semanas, 4 semanas. Entrenaban en cubierta. Claro, porque justamente eso es algo que fue porque era muy inseguro volar todavía, ¿no? Y también hubo un accidente, pues, del Torino, ¿no? De una selección italiana. Sí. No, claro, de un equipo, el Torino, que era la base, que tenían como 10 titulares de la selección italiana. Sí, para el 50 creo que fue. Eso fue después, para el 50, exacto, por eso se vinieron por barco, ¿no? Sí, pero ya en ese entonces, no, claro, la aviación estaba comenzando como tal, entonces imagínense en 1930, y claro, cuenta la anécdota que entrenaban en cubierta y cuántos balones terminaron en el océano. En el océano. Entonces, sí. Y los entrenaba el rey Carol, creo, de Rumania, que el tipo se había venido a hacer business a Latinoamérica, Uruguay, ¿no? Y aprovechando que era el rey, él los entrenaba, ¿no? O sea, qué loco. Sí. ¿No? Estaba también en un estado amateur, digamos, el fútbol en ese sentido. Claro, se podía decir todavía si tú ves las escenas, pero ya habían talentos todo estaba formándose, todo estaba en proceso, ¿no? Todo estaba en una cierta génesis, periodo embrionario. Básicamente. De ahí y no había, obviamente, mascota, nada, pelota. Claro. Bueno, habían los pósters, ¿no? Que estábamos viendo. Los afiches, ese afiche es bello. Los afiches sí, que es bello. Y eran todo un arte en ese entonces, ¿no? Es hermoso. Y cuando eres niño te llama la atención este tipo de cosas, ¿no? 100%. Cuando eres chango y ves así, es bien lindo. Claro, ves más todo eso y no estás muy consciente de la política, ¿no? Por ahí algo de historia, ¿no? Entonces entiendes que ha habido una interrupción entre el 38 y el 50 porque ya sabes que había una guerra mundial de por medio, pero antes, ¿no? De ahí te das cuenta qué pasaba antes. Ya si vamos al 34 y al 38, todos los movimientos políticos dentro de Europa que influyeron tanto en esos dos mundiales, ¿no? Entonces, justamente tú hablas de Il Duce, ¿no? Estamos hablando ahora de Italia, 34. Eran épocas oscuras. Exactamente, ya el nacionalsocialismo. No precisamente en blanco y negro, pero... Exacto, ¿no? Lo que pasa es que uno cuando ve el material futbolero de esta época, te imaginas, ¿no? Cuando es niño, que todo era en blanco y negro, que se vivía así. Correcto. Pero no, era parte esto era parte del folclore, y de hecho un buen marketing, ¿no? Hablando de marketing, claro, ya se sin canción oficial. ¿Vos qué canción hubieras puesto oficial al mundial? Bueno, lo que se ve en algunos videos de YouTube, yo concuerdo con eso, alguna de tango, porque tiene esa nostalgia. Tenías Gardel estaba en su prime, ¿no? Exacto, y tenías el área rioplatense como campeón y subcampeón, entonces como que había un cierto aura a ese folclore, si vale el término, entonces claro. Sí, como que tanto italiano además que emigraba a Argentina sobre todo, ¿no? Entonces como que había una conexión muy especial con eso, entonces yo creo que el 34 se caracterizaría por algo así. Sabes que Gardel tiene aparte era futbolero, le gustaban las carreras de caballos, y tiene una canción que se la hizo a un amigo suyo que era jinete, que era Leguizamo. Y tiene un tango, Leguizamo, así apellidaba. Y el tango es Leguizamo solo.
Es bello, es bello. Lo tocamos en el show que hacemos de Gardel. Y es un tango súper rápido, ¿no? Rap, rap, rap. Yo me imagino, digo, bueno, capaz eso hubiera sido un buen, ¿no? ¿Qué opinas? Hubiera sido una buena canción oficial. Tenemos público aquí dentro del estudio y también a todos ustedes que nos están viendo, si quieren mandar algunos comentarios, aportar con alguna anécdota, bienvenidos, porque la idea es interactuar también y compartir, ¿no? Pero hablábamos de cómo la cosa se politizaba y tú mencionaste algo muy importante, el marketing, ¿no? Los líderes ya veían el valor del marketing y de la tele de las filmaciones precarias en ese entonces. Pues si tú ves lo que hizo, ya estaba el nacionalsocialismo en el poder en Alemania, Hitler, ¿no? Esas tomas corridas con las masas que venían a sus discursos, lo que hacía la cineasta Leni Riefenstahl, ¿no? que fue una pionera en tanto, ¿no? Que él usaba para mostrar la llegada que tenía. Eso tuvo mucho que ver con que Mussolini también viera y luché justamente el poder del fútbol, del deporte, que ya con el primer mundial ya para cubrir sus... Exactamente, para hacerse, hacerse más claro. pan y circo. No, y eso es lo que ocurre hasta el día de hoy, claro. De hecho, el Mundial 78 tiene esa polémica. Vamos a hablar mucho de eso. Pero... O sea, ahí creo que fue el punto alto del pan y circo en la era moderna. Loco, ¿no? Que todo ha empezado así y se mantiene hasta ahora, ¿no? Exactamente. O sea, realmente se mantiene. Son cosas que no las vamos a perder. Exactamente. Ya empezando en esa época. Pero bueno, la cosa es un poco más radical porque también nosotros, para quienes no lo sabían, volviendo un poquito a casa, tanto mi querido amigo Mauri Machicao como su servidor Alexis Trepp, tienen varias similitudes. Somos artistas, somos músicos, somos productores. Y también tenemos algo en común, que si no hubiéramos sido músicos o artistas, hay una gran posibilidad que hubiéramos sido futbolistas profesionales, y lo hemos comentado el otro día, o por lo menos lo hubiéramos intentado. Pobres de todas maneras, como ha dicho el Ramón el otro día. Claro, exactamente. Sí. Un gran saludo y agradecimiento a Ramón Grimal, que nos hizo una linda entrevista. Ya publicaremos el link de esa entrevista también para anunciar esto. Y justo ahí mencionábamos que por eso también la conexión tan cercana al fútbol, no solamente de fans, de aficionados, sino también de jugadores que sabemos lo que es eso. Hemos pateado una pelota, sí, porque hay gente que por ahí comenta y todo, y les dicen, y más que eso, ¿no? Y la hemos pateado juntos en algún momento a grandes personalidades de la historia del fútbol boliviano. Contá, ¿con quién has tenido en mi caso, Ramiro Blacud, Alex da Rosa, Ricardo Fontana. Peso pesado. He tenido el honor de ser arbitrado por la familia Ortubé, o sea, no puedes pedir mucho más, que con toda educación, pero con mucha firmeza me pusieron en mi lugar, porque yo a veces era un poco bocón, como lo somos todos cuando nos caldean el Ya me imagino, ambiente. hermano. Sí, voz de jugador, bocón, ya visualizo. Pero bastaba una así, se acercaba y decía, señor, juegue callado. Claro. Y no salió un sonido más. Como buen alemán te has cuadrado. Exactamente, tal cual. Mis respetos. Yo he tenido la suerte de jugar con el zurdo López. Wow. En un campeonato intercolegial. Por favor. Pero tremendo. Por favor. Sí. Por favor. Ahora, o sea, a mí me gustaba el fútbol, tenía nomás lo mío, pero sí, definitivamente para el fútbol tienes que tener más cosas, elementos que en las escuelas te enseñan, digamos, ¿no? Correcto. Y que no precisamente en las escuelas de Bolivia se da, y en aquella época peor. Ya bien viejo, ¿no? Hablo de los 90. Bueno, pero pues, rescatemos también lo positivo, ¿no? Había una escuela de fútbol en Santa Cruz llamada Tawichi Aguilera que llegó a ganar un sudamericano y un mundial, ¿no? Entonces, siempre yo de chico escuchaba y decía la Tawichi, claro. Y no ubicaba la relación entre Bolivia y Tawichi. Yo decía, ¿por qué ganan siempre? Exactamente. Lo que nos de ahí nos volvemos a la política. Es decir, ¿por qué en las juveniles e infantiles ganamos, pero no en las mayores? ¿Qué pasa en ese lapso, en ese interín, ¿no? Claro. En ese trayecto de uno al otro? Algo ahí no anda bien y medio que seguimos así hoy día, pero bueno, sí. Más que criticar, a veces descubrimos orígenes del porqué a través del deporte. Muy interesante también. Has dicho eso, sí, has dicho lo correcto. Sí. Ahí pasa algo, digamos, ¿no? Qué heavy. Porque deberíamos ser campeones igual, ¿no? O sea, eso yo decía de niño, ¿por qué Tawichi gana torneos y Bolivia no? Goleados, todo. Y de la Tawichi salen los que irían a USA 94, ¿no? Pero bueno, ya volvamos al redil.
Estamos en el 1934, 34. il Duce, y bueno, su exigencia de que hay que ganar ese mundial. Ha pagado para que Italia gane, ¿no? Exacto. En Italia, que Pagaba. no la tuvo. No, bueno, no sé, no la tuvo no sé tan, si pagó, pero amenazó. Exacto. No la tuvo tan difícil porque estaba jugando de local, ¿no? Estaba jugando de local, tuvo el éxito ahí, pero de ahí el siguiente paso ya le gustó la cosa. Dijo, pues, si gano el 34 también voy a ganar el 38 y yo sigo en el poder. Y ahí la cosa ya fue más dura, porque ahí hubo amenazas de muerte a su propio DT. Sí. ¿No? O sea, esa si no la Vittorio Pozzo, ¿no? Exactamente. Y fue una amenaza muy, casi diplomática, pero muy clara, le hace entre líneas, ¿no? O sea, yo sabía que no era tan diplomática, porque yo sabía que, creo que antes de la final, se reúne Senna con la delegación, el equipo, y les dice, si no ganan, creo que les hace esto. Así, eso cuenta, eso leí yo. Claro, yo iba a decir estilo... no muy diplomático. Yo iba a decir estilo, le voy a hacer una propuesta que no pueda rechazar, una oferta que no pueda rechazar, sí. ¿No? A lo buen italiano, ¿no? Italiano, pero en ese sentido, básicamente era eso, o sea, o ganan y árbitros amenazados. Igual. Bueno, de hecho, él repatrió a muchos jugadores italianos. El primero que innovó también el fútbol, porque repatrió a jugadores argentinos, brasileros. Correcto. De ahí viene Luis Monti, justamente, que gana la final que juega la final del 30 para Argentina. Y juega la final del 34 para Italia. Y el tipo dice, el 30 si yo ganaba, mi vida corría peligro. Y el 34 si yo perdía, mi vida corría peligro. Loquísimo, ¿no? Exactamente, Loquísimo. No, impresionante. Deberían hacer una película sobre Luis Monti, yo creo. A mí me parece esa historia. Definitivamente. Claro, el tipo se fue a la Juve a jugar. Era un crack. Y dice que lloró en la final del 30. Eso cuentan. El tipo así, grandote que era. Dice que lloró en el medio. Muy bien, entonces ahora tenemos que pasar por por la guerra mundial, por dos mundiales que nos hicieron, ¿cierto? El 42 y el 46. No, pero falta el 38. Bueno, ya nos adelantamos al resultado, que nos faltó un poco el contenido, ¿no? Claro. Tiene razón. 38, ya spoileamos que Italia, bueno, no murieron, no fueron llevados al paredón, sino ganaron el mundial. Ganaron, sí. Y de ahí viene la película esta, ¿no? Que comentábamos con el Ramón. Correcto. Que esa sí debe ser ya más popular entre quienes nos están viendo. Correcto, que es Escape a la Victoria, ¿no? Una película de 1981. Uno, exactamente, de John Huston, uno de los más célebres directores de la historia del cine. Y bueno, si eso no les dice nada, quienes actúan ahí, para empezar, Pelé, después Sylvester Stallone, más conocido como Rocky o Rambo, ¿cierto? Osvaldo Ardiles, que era jugador de la... Y jugadores de verdad, ¿no? Está Ardiles, estaba Bobby Moore de la selección inglesa, ¿no? Y un gran actor también, Max von Sydow, ¿no? que hace justamente del oficial nazi, que tiene la idea de que haya un encuentro deportivo de una selección de alemanes ya relativamente profesionales con una selección de un campo de concentración, ¿no? Porque es básicamente lo que eran eso, ¿no? Claro. Entonces es interesante cómo van armando ahí la selección. De hecho, es de esta época oscura, ¿no? Porque los italianos juegan con una camiseta negra. Correcto. Haciendo el saludo al Führer. Correcto, ¿no? Exactamente, claro. Bueno, en este caso el saludo fascista, ¿no? Y un árbitro lo hizo también, eso fue lo heavy. En medio partido, o sea, antes de que empiece el partido, el árbitro también saluda, sí, o sea, re heavy. Pero bueno, el 38, entonces, bueno. Le gana local a Francia, ¿no? El Italia. Exacto, el Mundial en Francia, que se celebra de 50 años después, igual 98, ¿no? Exacamente. Bueno, 60 años después. 38, 98, 60 años. 98. Sí. De larga vida a los mundiales. Larga vida. Sí. Correcto. No había mascotas todavía, pero seguramente un gallito hubiera sido la mascota de Francia también. Hubiera sido. ¿No? Y la marsellesa hubiera sido la canción. La marsellesa sonaba en todo lado, por favor. Es la canción que define el patriotismo y también la actitud antiguerra en la película Casablanca. Yo hubiera puesto algo de... No, bueno, iba a decir Charles Aznavour, no había nacido todavía Aznavour. Edith Piaf, ¿qué años es? Sí, Edith Piaf ya estaba comenzando por ahí, porque en la guerra es donde hasta eso hubiera sido bárbaro, claro, imagínate. Claro. Hasta los soldados alemanes en la Segunda Guerra escuchaban Edith Piaf. Canción oficial del Mundial, Edith Piaf. Eso está bueno. Eso está muy bueno. Definitivamente. Bárbaro, la chanson.
Pero bueno. Y ahí el afichito igual bello. Sí. Es bello, eso es todo Y la un arte. pelota de cuero todavía, de cuero marrón, ¿no? Que Cuero marrón, sí. iba a ser por unos cuantos mundiales más. Esto se mojaba y olvídate, era una piedra. Sí, ¿no? sí, Era como patear una piedra. Pesaba. Y en este Sí, sí, mundial, bueno, mira, estamos en el 38, claro, aquí juega Leónidas, pues, el que mete un gol sin zapato. Cierto. Se le queda el cacho ahí en el lodo y se lo saca y justo hace un gol, imagínate. Leónidas, brasileño. Esto también yo lo veía de chango y decía, wow, así cómo es posible, así. Leónidas, que era un jugador afro, ¿no? Correcto. Afro. Y en esta revista lo describían, decían, un jugador hermoso, decía el que hacía la nota, ¿no? Claro. Es que hay mucha poesía, pues, aparte en el gráfico, los periodistas apasionados del fútbol son re poéticos. Y decía, Leónidas era un jugador hermoso, unos ojos bellos, dice, y era un capo, un crack. Capísimo el tipo, pero no juega la final. No, perdón, no juega la semifinal, porque se confían. Claro. ¿no? Claro, Se confían y dicen, no, vamos a llegar a la final. Vamos a llegar a la final, sí. Sí, Ucha, la verdad que Brasil no la tuvo fácil en los primeros mundiales, ¿no? Y hablando de eso, bueno, llegaremos al... Es que se saltaban mundiales también, si te pones a pensar, o sea, no es que, o sea, se enojaban, había esta rivalidad Europa-Sudamérica desde un inicio, porque supuestamente los mundiales tenían que ser intercalados. Intercalados, ¿no? Primero Uruguay, luego fue Italia y luego tenía que ser Argentina. Correcto. Y no les dio, Jules Rimet no les da el mundial a los gauchos porque dice, se viene la guerra, lo haré nomás en mi país, o sea, por cualquier cosa. Claro. ¿no? Y ahí los argentinos se bajan del mundial, o sea, se bajaban. Correcto. Y por solidaridad se bajaba Perú, se bajaba... Brasil en este caso no, es caso. Como el Judas de... Exactamente. El Judas ya en ese entonces, ¿no? Ya en ese entonces. Claro, tal vez eso justifica el decime que se siente, pero ya vamos a llegar a eso. Claro, de larga data, ¿no? Exactamente. Es que querían organizar el Mundial del 42, los brazucos. Correcto. Y les sale pele, como se dice acá, porque se viene la guerra y todo. Claro. Y solo van ellos y Cuba, creo. Imagínate Cuba, o sea... Buena anécdota también, ¿no? Y cero Bolivia, cero Perú, cero nadie. No va. Uruguay no va. Exacto. Y al final, bueno, los brazucos van y igual tampoco lo logran, digamos, ¿no? Porque no ganan y se tienen que esperar como 10 años para el Mundial. Bueno, 12 y qué Mundial, ¿no? O sea, van con toda la alegría, bueno. El del 50, dices. El 50. Ya, ¿no? vamos al 50 entonces. Vamos al 50 porque aparte del Mundial, bueno, el mundo respiraba paz y tranquilidad y como un aire de esperanza, ¿no? Claro. En todo el mundo era una nueva era, una era también de crecimiento tecnológico, económico, ¿no? El rebuild, ¿no? O sea, de rearmarse, pero ya no con armas, sino con tecnología, con una vida más cómoda, más moderna, más... El futuro ya estaba empezando a llegar, ¿no? Y Brasil, pues obviamente decían, bueno, esta sí es la nuestra, ¿no? Brasil. O sea, construir un estadio como el Maracaná, para empezar, ¿no? O sea, eso ya era un espectáculo como tal. Y armarse futbolísticamente, es decir, bueno, ¿no? Aquí en casa es imposible perderlo. Y jugaban con la blanca, ¿no? Su polera era blanca, no correcto. era la verde amarela, que no todos conocen, por si acaso eso pasó después. Exacto, mucho después. Y también no mencionamos todavía, pero eso también influyó en los primeros mundiales. El sistema del mundial era muy diferente. El formato, claro. Era una pavada. Exacto, porque era hasta injusto porque podías jugar con resultados ajenos, lo cual después justamente, ¿no? Después del Vals de la Vergüenza, al que llegaremos con toda la vergüenza, ¿no? Pero en ese entonces no habían las eliminaciones directas en segunda fase, ¿no? Los clasificados jugaban como un cuadrangular, un todos contra todos, y a la final llegaban los que tenían mejor puntaje en ese cuadrangular. De hecho, no había prórroga. No había prórroga. Encima. No había prórroga, no había diferencia de gol, creo. Y claro. aparte de eso, que ¿cómo era la cosa? Jugaban un partido extra cuando se empataba. Jugaban, creo que jugaban un partido extra. Imagínate eso en un mundial ahora, si pasara, es inaudito. Uno esto, pero imagínense la injusticia de que tienes un cuadrangular y los primeros dos equipos clasifican a la final y los otros dos al tercer puesto. O sea, era casi ridículo. Y peor todavía, el primero, que en este caso fue Brasil, con un empate ganaba porque todavía era parte del cuadrangular. O sea, era realmente, no era realmente una final como tal. Pero ya que estamos en eso, una vez más, pues
pudiendo ganarlo con un empate, otra vez hubo una remontada, el primer gol lo metió justamente Brasil. Entonces con eso decían, no, ¿a dónde más? Ya no, ya estamos, ya somos campeones. Aparte hay que imaginarse eso, ¿no? Alguna gente quizás no ubique, pero era el Maracaná repleto, yendo a ver coronarse a Brasil, claro, y que no gane. Y toda una nación además. Siempre había la historia, y creo que es verdad, ¿no? De que mucha gente alguna gente se suicidó, se tiraban desde allá. Hay una estadística que inmediatamente después, en las horas que le siguió porque bueno, para quienes no lo sabían tampoco, el maracanazo es que en la segunda mitad le dio la vuelta Uruguay, metieron 2 goles, el famoso de Guilla. Nunca supe cómo pronunciarlo. Guilla y Obdulio Varela, que era el caudillo del equipo uruguayo. La famosa frase, cumplidos solo si vencemos. Porque dice que antes de la final van los dirigentes de Uruguay, como Brasil venía goleando, claro. Y les dice, che muchachos, si nos meten solo 4, todos bien, nosotros bien, ¿no? Porque claro. Brasil hacía 6, 7, claro. Todo. Y ahí Obdulio Varela, que era el capitán, los aparta a los jugadores y les dice, no. Cumplidos solo si vencemos. Imagínate eso. Sí, eso es de capitán, ¿no? Tremendo, 100%. Es de capitán, sí. Como que le dieron la vuelta, lo remontaron. Lo remontan, sí. Y es muy heavy porque aparte de esto, dice que cuando meten el segundo gol, el estadio queda pues silencio. ¿No? Solo gritaban los uruguayos. Claro, imagínense, un estadio de 200,000 personas. Qué loco. Enmudecido, no, eso fue algo tremendo. No, heavy. Y bueno, aparte de que, bueno, la triste historia de que la gente se lo tomaba ya en ese entonces tan serio que sí hubo una mini ola de suicidios, de depresiones, pero también nació algo muy interesante ahí. Creo que esa leyenda ya muchos ya la conocen, que había un niño llamado Pelé, que su padre era futbolista profesional, sí, y él hizo una promesa. Exacto. Dice, yo voy a ganar un mundial para ti porque lo vio tan deprimido. Entonces, algo bueno salió de ahí, como en todo, algo bueno sale, ¿no? Todo un Vito Corleone del fútbol, ¿no? De niño, sí, juro venganza, exacto, juro vendetta. Sí. Che, y otra historia heavymente triste es la del arquero, que apellida como nuestro querido amigo Barbosa. Barbosa, sí. Que fue así, pero muerte civil, creo, al arquero. ¿No? Imagínate el fanatismo del brasileño. El resto de su vida, sí. El resto de su vida. Yo vi hace años un documental en YouTube, viejito, creo que todavía estaba vivo. Sí, y él cuenta la historia y dice, no encontró trabajo, no le dieron más trabajo, murió pobre, fue enfermo. Sí, totalmente. Obviamente no jugó después, o habrá jugado en equipos chicos, digamos, pero... O sea, bien heavy. Sí. O sea, deberían hacer una película también sobre Barbosa. Bueno, a ver que sí. Anotate, otro guión más. Anotate. Sí, muy heavy esa historia del Maracaná. No, fuerte. Y es una historia que, por ejemplo, mi viejo a mí me contaba. Todos, ¿no? O sea, siempre es como de generación en generación, ¿no? Correcto. Que cuentan el maracanazo. Correcto. Especialmente cuando juega Brasil y Uruguay. Claro. Que son rivales, pero clásicos, claro. ¿No ves? Como que después ya vamos a llegar a eso, en algún momento, tantos años más tarde, hubo el Mineirazo. Sí, claro. Y bueno, mucho más reciente, muchos de ustedes y la historia igual se repite en el Mundial de Brasil 2014. Exactamente, por eso el Mineirazo, ¿no? Pero no les vamos a spoilear, ya llegaremos. ¿Cuánto fue eso? 7-1. 7-1. Qué heavy. Sí. Personalmente unos días más hermosos de la vida, pero... No, sí, míos también, porque yo no soy muy hincha de Brasil en los mundiales, pero obviamente que son pero más allá de que puedas ser hincha de un equipo, a veces, y esto es bien importante, creo que dentro de todo podemos ser fanáticos, y lo somos, tanto tú como yo, no vamos a maquillarlo. Él es hincha de Argentina, yo soy hincha de Alemania porque nací ahí y él se crió básicamente en Argentina. Y también tengo parte de... Vos le vas a doble... Claro, a triple, porque mi madre es portuguesa, Vos juegas a doble, soy paisano de Cristiano Ronaldo, pero históricamente siempre he sido fan de Alemania.
Hasta el 94, ojo, ahí me puse la verde más que nadie. El 93 fui a todos los partidos de la eliminatoria y obviamente que le fui a Bolivia en la inauguración que jugaron contra mi Alemania, pero también era mi Bolivia. Y que gane Bolivia porque volvamos a la mafia. La mafia va a hacer que Alemania y España igual pasen a la segunda fase. Así que sería fantástico ver que la Bolivia, el equipo chico... Casi lo podíamos haber ganado. Y si no fuera por un infantilismo de un ídolo máximo, por una reacción innecesaria, ¿no? El partido hubiera podido por lo menos terminar con un empate y yo la veía bien posible, ¿no? Y el resbalón de Truco, creo, ¿no? Claro. Por eso, no, de ahí vamos a hablar de la mafia, de por qué estaba mojado el pasto en la segunda mitad, ¿no? Claro, y quiénes lo sabían y quiénes no, y quiénes se podían cambiar los toperoles o de los cachos y quiénes no. Ya vamos a llegar a todo eso. Vamos a llegar a eso. Pero volviendo al maracanazo, mineirazo, lo cual nos lleva al... a 54 en Suiza. 54. Que de hecho, bueno, igual, Hungría, potencia mundial, esos años. Total. Ahora los changos no deben ubicar que Hungría es un equipo más ahora. Pero Hungría era como hoy en día Croacia, creo yo. Croacia, que es un equipo que no ha ganado un mundial, pero siempre están llegando a semifinales. ¿No? Pero Hungría más aún porque no había perdido un partido en ¿cuántos años? Sí, exacto. En más de 300, 400 días. O sea, nadie en la historia, y creo que nunca más hubo un equipo, no había perdido un solo partido en más de un año. Exacto, sí. Era una máquina. Unos cracks. Y unos jugadorazos. Puskás, yo tenía un alumno ahí en el colegio donde yo trabajaba, que creo que de familia húngara, ¿no? Para mi querido amigo Iggy Chamón, si me está viendo, y tenía una polera. Una polera de Puskás. Y me acuerdo que... Qué buena onda. Me acuerdo que en un día X, el chango se va con su polera, yo paso y le digo, Puskás. Y el ñato me dice, Mauri, ¿cómo sabes que es Puskás? O sea, nadie ni mi familia ubica. Correcto. Futbolero, así, futbolero, ¿no? Pero bueno, era equipazo Hungría. Sí. Hungría. Llegan a la final en esta Copa. Claro, era el alto favorito y bueno... aquí como bueno, un servidor ciudadano, nací en Alemania, pero de doble nacionalidad, de alemán boliviano también, ahí, exactamente, ahí lo tenemos. Madre portuguesa, otra historia, pero volviendo a esto, siempre hay un corazón ahí. Primer mundial que Alemania era permitido jugar por la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, ¿no? claro. Pero interesante como ya, por lo menos se trataba de separar el deporte de la política, ¿no? Y ya era una cosa muy importante, muy interesante. Y a partir de este Mundial se transmite los partidos. Claro, no en directo, pero ya... Yo creo que sí. No, en directo fue después. ¿En serio? El primero era para algunos países de Europa. En directo totalmente fue México 70 recién. En directo, ¿no? Algunos ya los transmitían. ¿Estás seguro? Creo que era en Inglaterra. Segurísimo. Ahí ya transmitían algunos, pero no todos. Vía satélite. Sí, exacto. Pero el primero voy a revisar, hermano. Pero podemos reconfirmar el dato, podemos corroborar. Vamos a corroborar. Corroboro. Y este mundialazo también, porque creo que tiene el partido del siglo, que es Uruguay-Hungría. Si no me equivoco, que está considerado uno de los grandes partidos, pero grandes partidos, con goles, sacada de mugre, piñas, se piñaban, no había tarjetas en no había tarjetas, claro. O sea, para los que igual no saben, no había tarjetas hasta el Mundial 70. 70, correcto. Entonces se sacaban la mugre, ¿no? Totalmente. Luego tiene el partido que es la Batalla de Berna, creo, y luego el Milagro de Berna. Exacto, o sea, el Milagro de Berna, que fue la final justamente. La batalla es Brasil, creo, Checoslovaquia. Correcto. Que se dan a patadas. Que fue la final justamente del 62. Ya vamos a llegar a eso, ¿no? Exactamente. Acá recomendaros una película que fuera de cámara ya te la mencioné a ti, que justamente se llama El Milagro de Berna, Das Wunder von Bern, una película alemana. Muy buena, por cierto, la pueden encontrar, creo que está en Magis, en lo que era antes Magis, ¿no? Ahora se llama Flujo, creo, o en algunas plataformas. Es realmente buena porque muestra la historia, no solamente la parte del fútbol, sino la historia humana, ¿no? De un jugador, y es realmente como de película, un jugador el más relegado, el más ninguneado, changueado, al que menos lo tomaban en serio porque no jugaba en la liga profesional, jugaba en un equipo muy chico, en una ciudad muy pequeña, y un niño era su fan, y es la historia de ese niño y la relación con él. Él se llamaba Helmut Rahn, que es el que mete el 3-2, ¿no? Y muestran esa historia y los paralelismos de cómo se va desarrollando la amistad, y
y mientras tanto el entrenador, Sepp Herberger, un gran entrenador, como tú decías, el DT es clave, el DT y el capitán, el líder, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen algo, cómo vuelven a hacer, a construir una autoestima que no existía en un país que se la estaba volviendo a construir, ¿no? Después de estar del lado equivocado de dos guerras, ¿no? Véase así, ¿no? Che, y creo aparte que la selección alemana era pues amateur. No eran profesionales, porque no había fútbol profesional todavía en Alemania. Bueno, había ya... y les ganan a los húngaros. Exactamente. Claro, había una Bundesliga, bueno, una liga parecida, ¿no? Ya era como tal, pero no tenía el nivel, pues, ¿no? Que tú tenías. Hablando de... y creo que la Bundesliga se funda después. No, la Bundesliga ya existía, pero aquí hay un dato muy curioso. ¿serio? Y sí, porque esto lo pueden ver en otra película que justamente se llama Puma versus Adidas. No sé si algunos de ustedes ya han visto en redes también, que es justamente la historia de la familia, de cómo se forma Adidas, ¿no? Entonces era Adi, ¿no? De Adolf, uno de los hermanos, claro, el otro era, no me acuerdo. Dassler. Dassler, exacto. Claro. Entonces era Adi Dassler. Claro. Adidas. Entonces se forma de ahí. Tremendo negocio que se hizo. Che, de hecho, la final la final del 54, la gana porque entra Adidas y les hace cachos con unos toperoles cambiables. Es que, que no tenían los otros. Ahí está la cosa, claro, justamente loquísimo. Porque esta película muestra que los dos hermanos se pelean y hacen sus propias fábricas. La fábrica que tenían se separan y les dan la lección a los trabajadores con quién se quieren ir, y el otro funda lo que eventualmente es Puma. Y uno auspiciaba a la Bundesliga, por eso, y el otro dice, ¿qué más nos queda? No podemos competir, entonces apoyaremos a la selección por la cual nadie daba un peso. Pero cómo florece el negocio gracias a que ganan el Mundial. Entonces, esa es la historia que es tan importante. Y además, cómo hace las 3 rayas. Están pintando la cancha y los postes. Entonces, dice, no te apoyes, están viendo el entrenamiento, no te apoyes, está recién pintado el otro. Ya, entonces el otro hace así, cierto. Ve, agarra un cacho y pita las 3 líneas blancas. Wow, qué buena cosa. ¿No? Entonces eso hace, y gracias a eso ellos apoyan a la selección del Mundial, y al ganar el Mundial, Adidas ahorita es una de las marcas más fuertes de, ¿no? Entonces, otra de las anécdotas tremendo business que tiene con la FIFA, pues, por favor, y gracias a ese pero Mundial. Te has emocionado con este Mundial. Al fútbol, esto es muy importante, porque esto pasó en otros mundiales también. Hablando de cómo se repiten historias, de que un equipo puede perder en una fase inicial con el mismo equipo con el que se encuentra después, ya sea en eliminatorias o en la final, lo que pasó aquí. ¿Cuánto perdió Alemania con Hungría? Estaban en el mismo grupo. 8-3. Goleada 8-3 o 8-2. O sea, es lo lindo del fútbol también, ¿no? Es lo lindo del fútbol, sí. Fue ridículo, o sea, y la final, antes de los 10 minutos, ya estábamos abajo 2-0. ¿no? O sea, el milagro de Berna. Por eso, o sea, darle la vuelta ahí, o sea, ya, justo lo que querían evitar. No tenemos que estar remontando desde un principio, ¿no? Mantengamos 10 minutos, 2-0 abajo. O sea, es la pesadilla total. Se emocionó, ¿no? Pero cómo la cosa se va formando, y pasa lo que todos sabemos, o si no lo sabían. Y desde esa vez Alemania, ¿no? Potencia mundial, ¿no? Desde ahí empieza. Los alemanes, ya olvídate. Empieza a formarse. Y ahora es el 58. Vamos al 58. Y a propósito del Mundial del 58, hemos escogido el mejor gol de todo este popurrí de mundiales. Sí. Aclaremos como el mejor gol, ¿no? que hoy día vamos a llegar hasta el 66, si nos lo permite el tiempo, para después ya dedicar un programa a un mundial entero, a partir del 70, porque lo amerita. Que supuestamente se considera los mundiales modernos, ¿no? Exacto, el fútbol moderno. No por la calidad del fútbol ni por valor, todos tienen el mismo valor, pero como dice el maestro, el maestro Mauri Chicago aquí, el barbo. Sí, o sea, tal cual, y los mundiales modernos. Así separamos. Y vamos a escoger el mejor gol de todos estos mundiales que estamos hablando. Bueno, esperamos llegar hasta el 66, correcto. Que es el de Pelé, obviamente. Pelé. El rey Pelé. Exacto. Así que lo vemos ahorita, ¿no? El lo vemos. El mejor gol, sí. Y aquí está. El centro es de lejos, ya de pecho, la mata, el sombrero directo. Qué tremendo. Una obra de arte. Un golazo. Yo creo que haces este gol hoy en día, igualito sales. Sí. Gol premio Puskás.
Impresionante. ¿no? De hecho, el premio Puskás es por Puskás, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. sí. Pelé, que tenía 17 años. 17 ¿no? años, el debut de mundiales. Y justamente... Y aquí ya jugaban con la verde amarela. Sí, ¿no? con la oscura. Con la oscura, claro, ya justamente por la televisión en blanco y negro tenían que tener una alternativa para que puedas reconocer y no tengan el mismo tinte en la televisión. Claro, que en los anteriores mundiales pasaba eso. Creo que a Argentina le pasó y tuvieron que prestarse. Se prestaron una camiseta, creo que era en este mundial, ¿o no? En alguno de esos. No me acuerdo, pero que juegan con una amarilla. Exacto. Amarilla, peor, digamos, de Brasil, claro, ¿no? Exacto. O sea, que tuvieron que prestarse para, si no, no los dejaban jugar, claro, para que reconozcan, claro. ¿no? Porque ya la televisión ya cobraba cada vez más importancia. Sí, sí. Entonces, bueno, pero acá de este mundial muchas anécdotas, ¿cierto? Que cuántas trivias hemos lanzado ahí, empezando por, bueno, hablemos de goles, como cierta canción. Aquí pues tenemos al goleador máximo de un solo mundial de la historia, sí, sí. y difícilmente va a ser superado, probablemente nunca será superado ese récord de Just Fontaine con 13 goles en un solo mundial. Es de locura. Loco. Y como se juega el fútbol hoy en día, va a ser muy difícil superar eso. Sí, ¿no? bueno, es que en esa época igual, ¿no? El fútbol era así distinto. Más abierto, era... más Ojo que yo no pienso, porque no pienso como muchos que dicen, bueno, el otro día, no sé, habrán visto este Davo, el youtuber argentino, que comenta con unos españoles, ¿ya? Y los españoles eran unos más changos que este Davo, ¿no? Que ya es un poco más viejo. Y estos changos decían, es que joder, que no, que el fútbol que tú estás diciendo es de hace 30 años, es un fútbol viejo, no cuenta. ¿Cómo que no cuenta? Y este Davo les dice, muchachos, es historia del fútbol. Por favor, ¿no? claro. Entonces, yo soy personalmente de la opinión de que el fútbol, no por ser de hace un siglo, como en este caso hemos visto Uruguay y todo, digamos, pierde valor ante el fútbol de ahora. Correcto. Para nada. Correcto. Porque yo creo que los que piensan eso son los mismos que piensan que la música, hermano, o un guitarrista de ahora es mucho mejor que un guitarrista de los 30 o 40. Eso es ridículo. Exacto. ¿no? La técnica obviamente se va desarrollando, pero el espíritu, la personalidad, la creatividad. Hasta digamos, casi puedes decir que más bien podría ser al revés, porque tenías menos medios y menos herramientas para lograr lo que se logra hoy día, ¿no? Exactamente. Entonces, tenía que haber más talento. En el fútbol de ahora, digamos, vos haces este gol, como decía yo, el de Pelé, y eres un capo, ¿no? Porque eso es atemporal, digamos. Por supuesto. Sí, totalmente. Sí. También ya se veía el poder de una localía, ¿no? En Suecia, la selección sueca, que era una buena selección, pero bueno, llegan a la final, ¿no? Justamente, y bueno, ya notabas un poco el impulso que te daba una localía a que llegues a esas instancias. Y bueno, la rivalidad de justamente latinoamericana con europea, ¿no? Porque tienes un equipo latino ganando en Europa. Che, y aparte, Pelé, la primera figura grande del fútbol. Acá empieza, digamos, el tema de los dioses del fútbol, ¿no? En este gráfico que yo leía decía la Navidad del fútbol, me acuerdo, claro, porque nace la estrella que es Pelé. Claro, ¿no? Correcto. Definitivamente yo soy muy fan de Argentina, fan de Maradona, lo que tú quieras, pero Pelé es Pelé. ¿no? Correcto. O sea, nunca le vas a quitar a Pelé, por más que pasen 50 o 100 años, lo que ha hecho de los 3 mundiales. Claro. Yo creo que también hay un cierto paralelismo más allá de talento, de inspiración, ¿no? Por ejemplo, nosotros que somos músicos, ¿no? Y somos fans de tantas bandas, pero si los escuchamos a ellos mismos, a nuestros ídolos, ¿no? Llámese Kiss, llámese Police, llámese Pink Floyd, llámese, ¿no? Muchos, sobre todo de los 70s, 80s, pero ellos mismos dicen, no seríamos lo que somos si no hubiera una inspiración en alguien, y a los que más nombran son a los Beatles, ¿no? O sea, sí. ¿no? O sea, que un ego como Gene Simmons diga, yo no soy ni la mitad, no podíamos lustrarle sus zapatos. O sea, no, y los Beatles te dirían que se han inspirado en Muddy Waters, en los blueseros antiguos, Rolling Stones mucho más viejos, ¿no? y los Rolling Stones, sí, no con los dos, no creas, claro. Los Beatles igual eran fanáticos. Bueno, se nota más en la música de Rolling se Stones. Se compraban ¿no? discos exactamente. del puerto, de Liverpool, sí. Y escuchaban a los bluseros negros y se volvían locos. Pero el punto era que Pelé inspiró a muchos a ser futbolista y a tener esas genialidades, ¿no? Más allá de que tengas el talento, pero muchas veces tú ves a alguien, nosotros mismos nos inspiramos en los que vinieron antes. Entonces,
Entonces, ese crédito nadie se lo quita No, a Pelé, que nadie, fue nadie, realmente nadie. la primera superestrella del Y del los fútbol, mismos ¿no? argentinos, por ejemplo, Alfie Basile, estos de la vieja guardia, ¿no? El Mostaza Merlo, dicen el mejor, siendo argentinos, dicen que como Pelé no ha habido, ¿no? Dicen Claro. por el físico, Exacto. por la manera de saltar que el tipo De tenía. saltar, Y vamos dicen que a- era va- malo, dicen que era malo. O sea, era un jugador malo que te daba también. Sí. Mira. Eso es bien no la interesante. esa no la sabía, Bien porque, interesante, eso dicen, era heavy. porque pues. la falta que... No se achicaba. Mira, esa mira, no la hubiera, no me hubiera enterado porque la falta que le cometieron mis paisanos portugueses del 66, sacándolo lo han del lijado, Mundial, sí, yo sí. pensé que él era un jugador un poco más inocente en ese sentido. Pero bueno, hay un documental muy interesante del año 79-80, que es Pelé justamente, ¿no? que salió los 80, 81 por ahí, 82, que sí muestra una faceta como él, pero más que era una venganza, no es la palabra, pero como una devolución de gentileza, si lo pones de forma elegante, porque le habían hecho tantas faltas por ser tan habilidoso, entonces él en algún momento empieza a devolverla, pero en la cancha. Entonces, sí mostraban, pueden ver, pueden googlear, youtubear una película, yo ciertamente voy a hacer eso después de hoy día, donde él... muestran, con un documental bien hecho, muestran las faltas que le cometen, pero él después las devolverían. Entonces muestran en seguidilla todas las que él hizo, pero son muy geniales, hasta son un poco pícaras, sí, vale el término. No ves tanta malicia, no va realmente a Que lastimar. lo bajaban, ¿no? lo bajaban Claro. a Pelé, ¿no? Sí. De Sí, hecho, el sí, 62, sí. bueno, ya entrando al Claro, Mundial de Chile, claro, se que lesionó, era pues, pura patada ese Mundial. Sí, ¿no? ese probablemente ha sido ¿Sabes el más, quiénes se han uno de los roto a más violentos, patadas? ¿no? Ha sido Italia-Chile. Porque Correcto. justamente antes del partido, un periodista chileno italiano había escrito algo como que Chile, país tercermundista, un desastre, salvajes, todos. Y eso así cundió heavy Sí. en Sí. el público. Sí. Entonces entran los italianos, creo que tiran rositas para como pedir perdón, nada, les devuelven rosas y zapatos, ¿qué más les han tirado? Y se agarran a patadas. No sé cuántas faltas. Y ese análisis lo he visto en YouTube hace mucho tiempo. Patadas de ese partido, pero era heavy. Claro. El árbitro, no había tarjetas, pues entonces el árbitro apenas así agarraba. Los carabineros chilenos entran y se los... De hecho, se los llevaban antes. Los policías entraban a sacar a los jugadores cuando no querían salir del campo. Sí. Entraba la cana, imagínate eso. Mira, interesante porque das cuerda para algo que vamos a ver. El mundial más violento creo que fue justamente ese el de Chile. Está considerado como tal. Este mundial fue el primero en tener su canción no oficial de la FIFA, pero su himno del mundial, que era Buddy Richard, ¿no? Que era, claro, un chileno, cantante chileno. Que tú escuchas y parece Elvis Presley, ¿no? Es un rock and roll. La música de la época. Tal cual, dices, muy buena letra adaptada y fue un hit comercial, por eso la FIFA para el 66 ya agarra y dice... ya agarra la idea. Himno oficial, claro. Pero volviendo a lo de Chile, eso dio pie porque tengo entendido que entre el 62 y el 66, creo que fue el 63 o 64, entre los dos mundiales, que fue un árbitro inglés, creo que yendo a casa, viendo un semáforo, tuvo la idea de las tarjetas, que se materializó recién en México, exacto. Pero la idea ya vino muchos años antes. Mira, lo del semáforo no sabía que puede ser, eso es pero verídico. Es un árbitro inglés, es el que dirige esta Italia-Chile, que se sacan la mugre. Y después de eso, se lo llevan los ingleses en vez de, creo que la FIFA lo amonesta. Ajá. Y creo que la Federación Inglesa lo lleva y lo hace como un alto directivo de allá en Inglaterra. Mira cómo se complementa, la anécdota, claro. Y fue al ver un semáforo, ahí vio el rojo, el amarillo, y claro, el verde ya no aplicaba, entonces dice, ok, un alto y un fuera, ¿no? Claro, porque había el tema del idioma. Esto pasa en el 66, cuando lo sacan a Ratín, el jugador argentino, Inglaterra-Argentina. Se sacan la mugre, va el árbitro y le dice, así fuera. Y el argentino, claro, vivo, dice, ¿pero qué me está diciendo? Necesito un traductor. Claro. ¿No? Y en eso el árbitro no sabía cómo decirle, y lo saca la policía, los ingleses lo sacan. Claro. Los bobbies con sus tremendos con sus cosas cascos, ahí. ¿no? Sí. Y la leyenda cuenta que, bueno, mira, ya me he ido al 66, pero que se va y se siente en la alfombra real. El Ratín tira el banderín, eso está comprobado. Saca el banderín, lo tira. Claro. Y se va y se sienta en la alfombra. Sí. Claro. Muy heavy, ¿no? Sí, o sea, era otro fútbol en ese sentido, era más... Totalmente. Más salvaje, digamos. Totalmente. No había... Se agarraban a piñas. Sí.
O sea, eran piñas. Sí. Todavía había elementos del calcio histórico. Si no ubican el calcio histórico, Claro. se lo practica todavía en Italia, ¿no? Y la única regla que yo me acuerde es no golpear a un jugador que está inconsciente. Eso lo dice todo. Todo vale menos golpear a un jugador que ya está inconsciente. No sé si me dejo entender. Sí, de hecho, antes de que el fútbol sea como así organizado y todo, yo leí una vez, no me acuerdo dónde, leí que habían muertos. Llegaron a haber muertos en partidos de fútbol, obviamente no oficiales, ¿no? Claro. Pero muertos. O sea, era un nivel heavy porque... Pan y circo, si todo este tipo de juegos viene del circo romano, por eso lo tenemos ahí, aquí al fondo, ¿no? Ahí es donde realmente se inició todo de hacer entretenimiento para el público, ¿no? Por más violento que sea. Y bueno, llegamos al fútbol civilizado, como ya lo estamos viendo, ¿no? Entonces, donde se necesitan tarjetas para evitar exactamente, que pase a mayores. Exactamente. Pero aún así, bueno, volvimos para cerrar el 62, ¿no? Porque también tenemos que ver que nos alcance el sí, ya estamos en una hora. Ya estamos por ahí. Pero time flies when you're having fun. El tiempo vuela cuando te diviertes. Exactamente. ¿No? Entonces, el 62, Pelé se lesiona, lo bautizan como el Mundial de Garrincha. Garrincha, que, sí. ¿no? Se vuelve la superestrella ahí y lo ganan. Tengo entendido también remontándole a Checoslovaquia. Y creo que sí, no estoy muy seguro. Claro, no estoy muy seguro, sí, en la final, sí. Fue un 3-1, pero el primer gol fue checo, que yo me acuerdo, y fue una remontada, pero bueno, igual. Garrincha, la revelación. Sí. De hecho, se adopta un perrito. Sí, ¿no? Sí, exacto. Un perrito que entra y nadie lo podía. Un inglés lo agarra. El perro le mea la polera. Sí, y como no tenían poleras para cambiar, o sea, eran otros años, el inglés juega, pero apestando, pues, ¿no? Y dice que se lo llevan los brasileños al perrito y lo sortean y se lo claro, un perro que se había entrado a la cancha y nadie, en pleno partido, y nadie podía atraparlo. Eso es re lindo. Esas son las anécdotas lindas fútbol, como tantas otras que también en algún momento mencionaremos, ¿no? Bueno, a contrapelo de lo que hicieron en el último mundial, los brasileiros, que agarraron al gato. Sí. ¿No? Sí. Ahora la maldición del gato. Sí, pero eso de lindo me acuerdo de ese mundial. Sí, no, totalmente. Ya, así como si hubiera ido, ¿no? O sea, digo, lo he leído. De eso me uno se siente parte de, ¿no? Entonces, bueno, ahí cerramos el 62, nos vamos al 66. Los fundadores del fútbol por fin tienen un mundial en su... Y también creo que compran árbitros, la regla. Por supuesto, porque seamos sinceros, no era la mejor selección. O sea, en buen latino, no mamen, era una selección muy buena, muy buena, pero definitivamente no era lo mejor. No. Bueno, jugadorazos sí tenían, pero no eran buenas. Exacto, tenían individualidades. De hecho, el mejor gol del Mundial creo que es considerado el de Charlton, ¿no? Sí. Ese trayazo que le mete. Correcto. Sí. La primera canción oficial. La primera canción oficial. Y mascota oficial también. Correcto. Eso sí. El León Willy. Exactamente. Y la organización también. La verdad que sí, era un momento. Pero lo que teníamos, o sea, lo que se venía del otro lado, y de ahí voy a complementar tu comentario, que habían árbitros pagados y jueces de línea pagados, sobre todo en la final, porque ese gol de Wembley, el que decidió ahí fue el juez de línea, ¿no? Entonces el árbitro va a preguntarle al juez de línea. Claro. Ya vamos a llegar a eso, ¿no? Creo que está comprobado que no fue, pues. No entró totalmente. Claro, ya con la tecnología puedes hacer enhanced vision, o sea, mejorar la visión para ver, y está comprobadísimo, no hay. Después vamos a hablar de la revancha en Sudáfrica, donde hubo un gol inglés que sí entró, pero Neuer la sacó tan rápido y todavía no había mar, pero bueno, el tiempo hace justicia, ¿no? Pero volviendo a Inglaterra, ahí teníamos una tremenda Brasil que Pelé ya restablecido, teníamos a Portugal, ahora sí podemos hablar de Portugal con Eusebio, la Pantera Negra, por favor, ¿no? ¿De dónde? ¿La Pantera de dónde era? La Pantera de Mozambique. De Mozambique. Exacto.
Che, y ese partido que les da a los brasileros es heavy. O sea, triste fuera. mencionar algo de política porque eran colonias portuguesas, Angola y Mozambique, las guerras coloniales. Les puedo contar con experiencia propia, no mía, pero sí de familiares muy cercanos que estuvieron, parte de mi familia vivían en Angola, ¿no? Es más, mi abuelo era abogado de una compañía de minas de diamantes, que era el negocio justamente número uno. Y mi tío favorito toda la vida, mi tío Pedro, él fue piloto, antes de volar para la TAP, para Transportes Aéreos Portugueses. Extraoficialmente se fue a hacer revolución y volaba aviones durante la guerra colonial. Imagínate eso, wow, qué pintoresco, ¿no? Y bueno, y eventualmente eran las épocas donde Eusebio ya había hecho su historia, ¿no? Entonces... Me acuerdo el imán que me has regalado, viajaste a Portugal, me trajiste un imán de Eusebio. Exactamente. Lo tengo en mi heladera. Muy bien, de una exposición. Bárbaro. De un museo que hizo una exposición de Eusebio, justamente, especial, solamente de Eusebio. Hasta lo podemos traer en una próxima, un cómic de Eusebio, que mira que no lo traje hoy día, pero la promesa está para traer más artefactos y memorabilia de mundiales pasados, ¿no? Entre ellos un cómic de Eusebio muy espectacular, realmente. No, y era bárbaro. Eusebio, unos golazos, unos cabezazos bárbaros, favor, ¿no? Era toda una pantera. Como tú mencionabas bien, el equipo que sacó a Brasil y literalmente a Pelé del Mundial fue Portugal. A patadas, ¿no? Claro. Pero sí fue un poco premeditado sobre Pelé, eso es cierto, ¿no? O sea, fueron a sacarlo. Sí. Ahora, que era un equipazo, hubiera sido más lindo que lo ganen lentamente, pero al final lo ganaron. Pero bueno, como ahora volviendo al tema de qué tanta corrupción había o qué tanta no, porque la semifinal fue contra Inglaterra. Claro. Entonces era impensable, inconcebible que Inglaterra no gane esa semifinal y llegue a la final, ¿no? Sí. Ya en ese entonces, ¿no? Bueno, aparte que los inventores del fútbol y todo ese rollo, ¿no? O sea, era que... Exactamente. Se tenían que asegurar. O sea, era ahí o era nunca. Y mira que 60 años después, ¿no? Estamos diciendo, bueno, 60 años después no volvieron ni estar cerca. Entonces, algunos dicen que por ahí tienen algún chance ahora, ¿no? Siempre dicen en los mundiales que Inglaterra puede, y la verdad es que no. Puede dar la sorpresa, pero aún así, realmente, literalmente, si no era en ese entonces ¿cuándo? ¿No? Entonces, más bien que lo fue más bien para ellos, ¿no? Pero debemos destacar otras personalidades, la Araña Negra, por favor, sí, ¿no? Sí. Arquerazo. Mejores arqueros. Lev Yashin. Sin Lev Yashin, exactamente. Que fue incluido en el afiche oficial de Rusia 2018. Exactamente. Él es el que está saltando. Exactamente. Primer arquero que jugó con guantes. Sí, de hecho. Sí. ¿No? Exactamente. La Araña Negra. Ahí empezaron a y con gorrito, ¿no? Y con gorrito. De negro. Y no era facho, no era claro, no era fascista, no era nazi. No eran fascistas, era el régimen comunista de Stalin. No, claro, por eso yo aunque Stalin falleció, tengo entendido, el 53, ya no estaba Nikita Khrushchev en esa época todavía, pero sí era un régimen totalitario, total, ¿no? Literalmente. Y hicieron un premio, ¿no? En honor a Lev Yashin. Sí. Es claro. el premio es el primero que ganó un Balón de Oro. Exactamente. Siendo arquero. El primer arquero, en realidad. Y es el premio al mejor arquero, justamente. Exacto. Sí. Ahí tienes el premio Puskás y luego tienes este premio de Lev Yashin. Exactamente, claro. Que grandes arqueros, ya llegaremos a hablar de grandes arqueros post la Araña Negra. Sí, claro. Después la Araña Negra. Que los hemos tenido también. Pero sí, fue otra de las revelaciones del Mundial. Sí, ¿la canción oficial qué era? Los Beatles no eran. No, los Beatles porque los Beatles estaban en su apogeo, el 66, imagínate. Sí. No, debió haber sido algo así. Sí, pero no, era una canción muy de equipo, de marchas, de estadio, o sea, como un chant de estadio muy alegre y compuesta con esa visión, con esa idea, con ese espíritu, ¿no? Que para que la puedas cantar en un estadio, para que la puedas cantar así caminando, marchando, ¿no? Entonces era muy sí. Yo hubiera muy puesto pensada para eso, ¿no? Yo hubiera puesto, claro, a los Beatles, no sé. Hubiera sido maravilloso, a los Stones. Lo que pasa que, claro, todavía no designaban
Años después ya fueron designando a estrellas consagradas, claro, ¿no? Músicos claro. conocidos locales, o sea, del país, para que hagan la canción Claro, para el Mundial claro. o para una Eurocopa, ¿no? Y algunos no asignados oficialmente, como un servidor acá, se tomaba libertades para hacer canciones para la Eurocopa, para Mundiales, pero ya vamos a llegar a eso después, Ya como vamos a otro llegar, servidor para acá, ¿no? sí. No asignados oficialmente, pero no menos O sea, entusiastas. ya no habían loquitos, sí, como nosotros que querían hacer la canción Claro. del Mundial, así le va la canción del Mundial. Claro, ellos eran oficiales, nosotros Oficiales, no, pero igual la sí, sí. hicimos, ¿no? Que de Entonces, hecho hay, ¿no? Hay la canción oficial y luego sacan generalmente un disco con varios, ¿no? por supuesto, así que Así que bueno, estamos por lo menos en la lista de los no oficiales, ¿no? Así que, al menos. pero al no menos. podemos cerrar el 66 sin el gol de Wembley, o sea, eso fue... Sí. No, primero el alargue, lo cual, bueno, antes de eso habría que hablar de la garra teutona, y esto es casi un homenaje a Maradona, porque los habían matado, estaban ganando, Inglaterra estaba 2-1, ya eran los descuentos, ya era lo último, y Alemania la empatan los descuentos, 2-2, y tienen que irse a la larga. O sea, como decía Maradona, no, asegúrate de que esté muerto. Los ingleses siempre los alemanes. no se aseguraron, y los alemanes la empataron ahí al final, ¿no? Entonces sí, fue realmente un largo histórico. Y de ahí vino el fatídico, el histórico, el infame gol de Wembley, que fue un travesaño, rebotó delante de la línea y queda muy claro, y picó hacia afuera. Claro. Y el árbitro, él obviamente no la vio, hizo lo que tenían que hacer los árbitros antes del VAR, ir donde el linesman, donde el juez de línea, y preguntarle a él, anécdota, trivia. Supuestamente la pelota tiene que entrar, ¿no? Entrar. Totalmente. Totalmente. Y no tiene que no pasa tocarla. eso, pues, en ese gol, exacto. claro. Y estuvo más y fuera tampoco que había eso de que ante la duda no cobras. No hemos llegado al final. Oye, la logramos. Primera entrega. La primera entrega de esta anecdótica, de este programa piloto. Y con la Copa Mundial aquí al medio. Exactamente. ¿No? La que vendría después. Una vez que Brasil se gana la Jules Rimet por tercera vez, viene esta belleza. Exactamente. Ni hemos alcanzado a hablar de las tantas anécdotas de la Copa Jules Rimet, que la tenías que... Vamos a hacer un igualmente. We did it, aquí estamos. Finalmente. Por Así favor, que vamos a volver la próxima semana hablando desde el Mundial 70. Uh-huh. El Mundial 70, que es claro, un mundialazo. El programa ¿no? es el del Mundial 70. La consagración de Pelé. No se queda por Tutatis la próxima semana. Por Tutatis. Se despide. Ahí vamos. Nos vemos la próxima. Gracias. Chao, chao. Chao. Für Einigkeit, Fußball das Mittel, desde La Paz, Ciudad Maravilla.